Entonces, dentro de ese espacio que nosotros estamos manejando, nos encontramos con elementos importantes como lo son las infografías. Voy a contarles un poquitico, así lo hayan realizado y para los que no estén viendo esta grabación, pues aquí a compartir pantalla. Mm, Vamos aquí a compartir. Vamos aquí a quitar mi imagen y vamos a hablar un poco. ¿Sí están viendo mi pantalla? Mi presentación, perdón, ¿sí la están viendo? Sí, Sí, señor. profe. Listo. Sí, sí. Ok. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que es la infografía. Entonces, una infografía es un formato que permite representar información de manera visual, transmitir datos, si son complejos, pues obviamente de esa manera en que nosotros lo vamos a mostrar, va a ser didáctico, ¿no? Eh, Resumimos información extensa y hacemos que esa idea que nosotros queremos expresar se entienda. Eh, las infografías tienen obviamente desde esa parte didáctica lúdica su propio lenguaje y a través de ello pues se diferencian con imágenes, gráficos, diagramas, esquemas, mapas conceptuales y textos que obviamente a hoy en las estrategias que se tratan y se manejan dentro de las transferencias de conocimiento, pues hasta minimalistas he visto que se dan. Y obviamente allí se agrupa información que nosotros queremos trasladar, queremos mostrar, queremos que las personas la entiendan de la mejor manera. Y la mejor manera, nosotros, el ser humano es muy visual. Y pues a través de gráficos, a través de imágenes y a través de diferentes herramientas TI, pues encontramos y logramos que nosotros podamos mm, captar eh, a las personas, al auditorio, al profesor, en cuanto al desarrollo de las actividades y en cuanto pues a la propuesta que nosotros queramos dejar o sea, un auditorio. Mm, Ventajas de esas infografías. Son fáciles de compartir. Obviamente, pues utilizamos blogs, utilizamos las redes sociales y cuando pues nos vemos hoy en este mundo de las redes sociales que pues tiene un impacto negativo o positivo de la manera en que se quiera visualizar y ver, porque las redes sociales, para mí, en mi concepto personal, se crearon para que la información fuera ágil, precisa y oportuna, que en ese tiempo real se pudiera obtener información de algo. Pero si ustedes lo ven ahora, aquí se acaban matrimonios, aquí se consiguen novios, aquí se formulan guerras. O sea, las redes sociales es un cúmulo de cosas y un globo tan grande con tantas cosas adentro que para mí se salió de las manos. Las redes sociales hay que saberlas manejar. Y una de esas valores que se le da a las redes sociales es que si yo quiero transmitir información de forma infográfica, pues que sea puntual y precisa, ¿sí? Virales, pues ya saben ustedes el impacto que tiene cuando algo sucede, lo viral que puede ser. Aumenta la visibilidad de la empresa cuando nosotros tenemos cuentas empresariales. Y ahora que pues no es Twitter, y ahí me excusan que no es Twitter, sino X, pues con mayor razón. El dueño de X, el impacto que he querido tener con, con, con X es eso, que usted desde su cuenta, si quiere ser visible su empresa, pues de una vez monetice el tema y vaya saliendo adelante con lo que ustedes quieran compartir, ¿sí? El branding, obviamente, lo que hace es que refuerza las marcas, ¿sí? Y aquí ya empezamos a hablar
de algo que para más adelante vamos a visualizar en cuanto a las presentaciones de empresa que nosotros queramos desarrollar. Cuando vamos a diseñar una propuesta y en esa propuesta yo mm, diseño una imagen corporativa, ¿sí? Esa gestión de marca que es el branding son un conjunto de relaciones que tienen un fin y es el posicionamiento de la misma, ¿cierto? Y obviamente el valor que se le da a esa marca. Eh, También sus ventajas es que son consumibles, ¿sí? Son un elemento que obviamente en la actualidad pues, se vuelve fácil y miran la palabra captación. Es eso, atraer clientes. Nosotros queremos romper el mercado, nosotros queremos generar un factor diferencial, eh, tener cosas que los demás no tienen, pues entonces eh, generemos una infografía, vendamos nuestra empresa, creemos nuestra propia marca, ¿sí? Seamos más visibles. El emprendimiento pues hace parte de eso. A hoy, vuelvo y repito, las herramientas TI han hecho que todo eso tenga un impacto a todo nivel, ¿sí? Y ya pues ustedes ven, los youtubers, cuando monetizan lo que colocan allí, sea cual fuere lo que están colocando, pues los ingresos que tienen. Supieron explotar algo que saben hacer, ¿cierto? Entonces se volvieron competitivos, se volvieron visibles, se volvieron virales, eh, posicionaron una marca y se volvieron consumibles. Y obviamente utilizan sus redes sociales para compartir todo ese contenido digital que están creando, ¿sí? Entonces, cuando ustedes, a los que no han desarrollado la infografía, piensen en eso. Yo en otra tecnología tuve un aprendiz que hasta música le colocó a su presentación o a su trabajo, ¿cierto? O sea, no solamente fue visual, sino que fue auditivo. Y eso tiene su porqué, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo? Generó factor diferencial. ¿Qué si está mal, qué si está bien? No, generó factor diferencial. Y ahí hago una capita y es que las actividades, hablo por mí, y quiero que Umir también comparte lo mismo, las actividades que nosotros estipulamos, las hacemos es para que ustedes interioricen los conceptos. Porque yo le puedo decir, repita la actividad, ¿sí? Y no aprobar la actividad. Pero eso no significa que o la materia o la tecnología o el proceso se está perdiendo, no. Lo que nosotros hacemos es generar una retroalimentación a partir de ello, ustedes volver a enviar la actividad con las correcciones que se solicitan y se califica y se evalúa de forma positiva, ¿sí? Para que ustedes no se asusten cuando encuentren de mi parte o de parte de UMIR que eso está sucediendo. Es simplemente generar esa capacidad de discernimiento en ustedes, generar esa capacidad de interiorizar los conceptos que aquí se emanan, ¿sí? Y volver más fácil todo. Eso es aprender aprendiendo. Y allí es donde pues, ustedes todos tienen las capacidades, vuelvo y repito, en los desarrollos de las infografías que he visto que tienen conceptos muy interesantes, ¿vale? Eh, Dentro de esas actividades también hablamos de un mapa de requisitos, un mapa mental, ¿cierto? Entonces aquí vamos a hablar un poquito de esa ingeniería de requisitos y ahorita les cuento, es que es un mapa mental. La ingeniería de requisitos, pues, eh, es algo supremamente importante, requisitos o requerimientos. Si ustedes miran la gráfica, entonces aparece un ingeniero, ¿no? Pongamos que son los tecnólogos en análisis y desarrollo de software. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a documentar, van a obtener información y van a utilizar técnicas, métodos y procedimientos relacionados con esa gestión de las necesidades de quién? Del cliente.
Si ustedes miran al frente del ingeniero, hay un cliente que está solicitando un desarrollo de software. Entonces, esa ingeniería de requisitos es el conjunto de actividades que se ocupan de identificar y comunicar el propósito de un sistema o desarrollo de software. Ojo con eso. Aquí hay un factor preponderante y es la comunicación del cliente hacia nuestro analista o desarrollador de software y viceversa. Yo quiero y tengo una necesidad y quiero definir esa necesidad a través de lo que yo exprese con mis ideas. El desarrollador lo convierte en una estructura por medio de la cual vamos a llegar a un desarrollo. ¿Listo? Entonces ahí van a entrar muchas cosas que hacen parte de eso. Vamos a obtener información, vamos a mirar qué tipo de requerimientos, vamos a generar diagramas de flujo, vamos a hacer todos los componentes que están dentro del análisis y desarrollo van a estar mezclados allí. Entonces, cuando yo, cliente, le expreso cuál es mi necesidad al analista o desarrollador, yo tengo que materializar eso y después de lo que recopilé y después de hacer mis pruebas, pues pondré en funcionamiento. Después de hacer las pruebas, no antes, para que el cliente se sienta satisfecho. ¿Sí? Entonces, ahí es un factor fundamental. ¿Cuáles son los principios de la ingeniería de requisitos? El primero es separar el problema de la solución al recopilar los requisitos o los requerimientos. Esa separación nunca puede lograrse completamente en la vida práctica. Entonces, ese enfoque es importante porque en el camino del análisis y desarrollo pueden suceder muchas cosas. Pueden existir hasta varias versiones, ¿sí? Pueden existir manuales de usuario. Pero si el fin o el proyecto como tal de desarrollo se sale de ese alcance del proyecto, que también van ambientándose con el tipo de términos, si sale del alcance del proyecto y no fue lo que se pidió, ahí nos tenemos que devolver. Porque por eso dice que no puede nunca lograrse completamente en la vida práctica, porque alguna cosita suele suceder. ¿Listo? La ingeniería de requisitos pues trata de construir el sistema correcto. Y lo que hace es que construye un sistema que se ajuste a los problemas del usuario. Y esa parte está orientada a un problema específico. Entonces aquí vamos a diseñar, vamos a verificar, vamos a implementar y vamos a hacer un mantenimiento del sistema, donde se asegure que se ajusta a los problemas del usuario. Y esta es la parte que está orientada a la solución al problema del cliente. ¿Listo? Entonces, pues vamos a desarrollar un mapa mental. Entonces, ¿qué es un mapa mental? Esa palabra mapa mental es una combinación de mapa y mente. Los mapas mentales son esquemas, diagramas visuales que se utilizan para organización de datos de los pensamientos que están en su mente y en orden específico para una conveniencia posterior. ¿Qué quiere decir eso? Pues que aquí vamos a organizar las ideas. Y el cerebro tiene muchos pensamientos y razonamientos, que si nosotros los dejamos dar vueltas en la cabeza y no los mapeamos, pues obviamente vamos a tener una lluvia de ideas que no va a ser como sincronizada. Y en esa lluvia de ideas, pues lo que nosotros tratamos de hacer en ese mapa mental como actividad es mapear esos pensamientos dentro de ese escenario mental que ustedes están estableciendo. Un mapa mental puede considerarse como una representación visual de ideas, y eso es lo que sucede. Pero aquí, los mapas mentales, lo que su enfoque como tal es que atomicemos dentro de una organización o dentro del desarrollo de la actividad los elementos que son importantes y su concatenación uno a uno o su dependencia dentro de lo que son la ingeniería de requisitos.
porque aquí estamos hablando de lo que es el mapa mental, pero no se nos olvide que la actividad y el enfoque que tiene la actividad es hacer un mapa mental con los requerimientos. Esos requerimientos, y eso que hablamos ahorita, así, a grandes rasgos, pues están los materiales que yo les contaba ahorita, que están dispuestos para el desarrollo y para que ustedes lo descarguen y para que ustedes, dentro de esta guía de aprendizaje que estamos mirando con estas actividades, pues ustedes puedan leer y consultar y de aquí en más, pues hacer el desarrollo de esa actividad que es un mapa mental. Y la otra actividad es la recolección de datos. La actividad habla de hacer, diseñar una herramienta para la recolección de datos. Entonces, dentro de esa explosión, antes y después de pandemia, obviamente, y dentro de la misma, pues hubo muchos ambientes que se fueron, digamos que, subiendo en su categoría de la mano de las herramientas TIC. Y pues por eso hablo allí de una manera vertiginosa, porque nuestra cotidianidad cambió, ¿cierto? El impacto social cambió, el impacto laboral cambió. Y entonces en esas investigaciones se ha facilitado ese trabajo colaborativo a través de este tipo de espacios, sincrónicos o asincrónicos. Porque dentro de ese escenario de investigación, pues nosotros encontramos soluciones a problemas en cuanto a la recolección de datos. Y si ustedes me pararon bolas ahorita, yo les dije que mi usuario o el cliente, perdón, tenía una necesidad. Y esa necesidad se debe trasladar a espacios en los cuales nosotros entendamos qué es lo que se necesita. Y en ese estar y en ese que se necesita, nosotros necesitamos investigar y a través de propuestas investigativas con la recolección de datos, dada la herramienta que ustedes quieran utilizar, que se les voy a mostrar tipos de herramientas ahorita, pues ustedes van a condensar la información y allí se van a dar cuenta qué es la necesidad real a partir de una investigación que se tiene dentro de la empresa, por ejemplo, que tenga algún inconveniente en cuanto a la medición de tiempos que esté generando, pues obviamente allí vamos a encontrar elementos que nosotros, por medio de una desaceleración de los tiempos, ya sea en los módulos o el desarrollo de módulos o el cambio de los módulos o actualización de los módulos, puede que los tiempos se me estén disparando porque se necesita cambiar una versión, hacer un nuevo desarrollo, eh, conectar una base de datos con otra. Bueno, yo les puedo hablar aquí muchos términos, pero el énfasis como tal que les quiero dar es que la recolección de datos es importante. Nosotros tenemos que recolectar información para encontrar una solución. ¿Listo? Entonces, por eso se habla de análisis cuantitativos o cualitativos, ¿sí? Y cuando nosotros, pues, vemos y encontramos dentro de la gestión de esa información las necesidades que el cliente necesita, pues vamos dándole forma y sentido a, a todo lo que queremos desarrollar dentro de ese espacio. Ya hoy, si me levantaron la mano, ya voy, porque ya voy a terminar. Entonces, instrumentos de recolección de información, pero los instrumentos de recolección de información se refiere a cualquier recurso, dispositivo o formato. He visto que ya algunos me han enviado encuestas y han planteado unas preguntas y eso es interesante porque pues allí esa es una parte de un diseño para recolección de información. Entonces, aparte de registrarla, pues la almacenamos porque nos va a servir también como método de consulta. Entonces, ¿qué tipos de recolección de información tenemos? Entrevistas, observaciones, documentos de archivo, fuentes gubernamentales, experimentos de laboratorio, cuestionarios de papel o cuestionarios online, ¿cierto? Google Forms es un cuestionario online. Focus Group, sí, o Focus, unos se hacen presenciales, otros se hacen en línea. Comunidades online o bitácoros de campo. El bitácoros de campo es algo que yo cuando he trabajado en otras empresas lo utilizo mucho.
y me voy a lo físico, siempre. O sea, después lo hablaba de temas digitales, pero yo soy mucho de escribir. Entonces, si algo necesito registrar en los quehaceres de mis actividades específicas, pues de acuerdo a las mismas empiezo a apuntar. Sucesos, día, fecha y hora. Y si lo relaciono con las actividades, pues empiezo a generar una bitácora y al final, a razones de presentar mi informe, pues voy a tener condensada la información. Es una forma de generar una bitácora de campo. Y allí, pues terminamos nuestra presentación. Yo veo que por aquí me están levantando la mano. Entonces, Manuela. Bueno, buenas noches. Yo tenía una preguntita respecto a esa evidencia. O sea, yo inicialmente lo había entendido como que listo. Yo voy a tomar, digamos, como ejemplo, voy a hacer una encuesta en Google, por ejemplo, ¿cierto? Sí. O sea, yo solamente hago el formato más o menos con las preguntas que yo necesito para recolectar esa información específica o hay que llenar también esa información. Las dos cosas. Si tú me desarrollas a mí o me diseñas un instrumento de recolección de información, lo plasmas allí, allí está el desarrollo de tu actividad. Porque en la guía de aprendizaje, que también se lo recomiendo mucho, específicamente dice, seleccione una de las técnicas utilizadas para la recolección de requisitos y realice el diseño de un instrumento de recolección de información. Teniendo en cuenta las características del software a construir. Pero aquí, más que eso, porque, y allí me detengo y tu pregunta es oportuna, para los que de una vez quieren, digamos que ir como elaborando o darle forma a un proyecto de software, porque de aquí en más vamos a ir estar alimentándolo, ya sea porque ustedes lo van a crear, lo van a diseñar y tienen algún inconveniente en alguna empresa o tienen una empresa y dentro de la misma quieren gestionar la información, bienvenido sea, que lo vayan haciendo y vayan aquí concatenando cositas y una vez se vaya construyendo como el monacho. Entonces, si yo tengo algún inconveniente en mi empresa y quiero diseñar un instrumento a través de una encuesta, pues de una vez que me vaya sirviendo. Pero para la actividad es eso, diseñar un instrumento de recolección de información. Listo, porque, bueno, en mi caso, digamos, llenar esa información, no sé qué tan complejo sea porque yo lo estoy haciendo en base a un software ya existente y que es espacial. Entonces, por eso como que le veo un poquito la complejidad, pero listo. ¿Se puede hacer de pronto una simulación o algo? Totalmente claro, es así. Listo. Gracias. Con eso le damos el enfoque que necesita el desarrollo de la actividad. ¿Listo? Alejandro. Buenas noches, profe, ¿cómo estamos? Hola Alejandro, ¿cómo estás? Bien, gracias. También tenía pues la pregunta en cuanto a esa actividad puntual, la evidencia 4, porque no sabía pues, cómo desarrollarla. Sí. Pues ya con los instrumentos de recolección de información, uno puede escoger cualquiera, ¿sí? Ya sea una entrevista, observación, bueno, el listado que nos acaba de mostrar el profesor, ¿sí? Sí, claro. Sí, sí. Y a través de él, pues diseñas tu instrumento. Y ese es, vuelvo y lo repito, si ustedes lo consolidan, pues para el desarrollo de la actividad o si a quién más tienen en su cabeza. Porque me pasa o nos pasa que en las tecnologías del año pasado han venido algunos aprendices recopilando información y eso los ha ido sumando y sumando y sumando. Y al final, pues para cualquier elemento en la etapa productiva que vayan a tener, pues les va a servir. Pero pues eso es a gusto de ustedes. Si no, la actividad de su compendio es ese. Listo, gracias. ¿Listo? Les voy a mostrar un video cortico para que, bueno, Diana. Hola, instructor, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Ah, bueno, cuéntame. Instructor, es que tengo una pregunta. Dime. Es decir, nosotros escogemos un elemento, ¿cierto? Puede ser, digamos, la entrevista. Correcto. Y de acuerdo a eso, elaboramos
Pues como las preguntas que se hacen de acuerdo a algún proyecto, como por Correcto. ejemplo, edades, sexo. ¿Sí? Área donde trabaja, ¿sí? Profesión. Ah, bueno, o sea que es como una simulación y se hace un documento con esas preguntas, pues. Sí, exacto. Y ese es el que me envían a través de la actividad. Bueno, muchas gracias. ¿Listo? Yo soy de recomendar libritos. Hay uno que es muy bueno que me gustó mucho, se llama Gerencia de Innovación, de Jorge Maldonado Pinto. Te lo recomiendo bastante. Ahora que estamos en la era de la innovación y que ustedes van a hacer análisis y como ustedes van a ser los próximos tecnólogos en análisis y desarrollo, se los recomiendo bastante. Porque hay algo que nosotros, desafortunadamente, jóvenes o viejos, porque eso aplica para todo el mundo, tenemos resistencia al cambio, ¿sí? Y entonces en esa resistencia al cambio, pues, existen tipos de innovación técnica, de servicios, de diseño, social, que es la que más se habla, pero ¿cuál creen ustedes que es la que más nos interesa? ¿Mm? La innovación tecnológica, ¿cierto? Es la que nos interesa. Entonces, en esa innovación tecnológica, pues, cuando nosotros vamos a hacer desarrollos que estamos elaborando productos tecnológicos que se vuelvan multifuncionales y accesibles y lo demás. Entonces, se lo recomiendo para que lo tengan en cuenta. Gerencia de Innovación de Jorge Maldonado Pinto. Mentes a la carta, ¿cierto? La editorial Edu. ¿Listo? Gerencia de Innovación, te repito, Chelo Aux, pues así me aparece con el seudónimo. Jorge Maldonado Pinto. Gerencia de Innovación. Mentes a la carta. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Entonces, vamos a ver si me deja aquí. Son 3, 4 minuticos, pero quiero que ustedes miren algo muy importante con el tema de la investigación, la recolección de información, para que pues vayan con ese concepto. Aquí es donde pues, uno debe poner a volar la imaginación. Estas horas son pesadas. Es entendible. Hasta ahora los que tienen o no hijos, pues imagínense, hay que atenderlos. Los que están casados, pues quieren tener tiempo con su pareja y están los locos como nosotros que estamos aquí. Sí, pero eso hay que meter la ficha. Yo soy de eso. Siempre trabajé y estudié. Son muchos sacrificios, son muchas cosas que están ahí, pero los frutos y los réditos se ven al final cuando ustedes sean esos tecnólogos en análisis y desarrollo de software del SENA, ¿vale? Entonces, espérame un tricito aquí, yo voy a compartirles aquí, si me deja visualizar así. Entonces, aquí y acá. ¿Sabes cuántas personas viven en tu comunidad? ¿Cuántas de estas son hombres y cuántas mujeres? ¿Conoces su grado de escolaridad o a qué se dedican? ¿Qué harías para obtener esta información? Para iniciar una investigación, lo primero que debemos hacer es establecer su objetivo, pues de este dependerán los otros aspectos que se considerarán, como el tamaño de la población que se va a estudiar o de la muestra representativa que se obtendrá a partir de ella. También deben identificarse las fuentes de consulta. Estas pueden ser personas, documentos, bases de datos o resultados de experimentos, entre otras. Además, tienen que definirse el tiempo y los recursos con que se cuenta. Posteriormente, seleccionaremos la técnica más apropiada y el instrumento para hacerlo. La encuesta es una técnica muy común. Probablemente has participado en alguna. Para realizarla, se emplea un conjunto de preguntas bien estructuradas que permitan hacer mediciones de las variables en estudio. Una ventaja de esta técnica es que puede aplicarse simultáneamente en diversos lugares, incluso a través de aplicaciones digitales, lo que facilita la recolección de los datos. Otra técnica que suele emplearse es la entrevista. Esta, por lo general, se lleva a cabo de manera personal. El investigador puede contar con una guía estructurada de preguntas o,
ir formulándolas durante el transcurso para explorar determinadas características del entrevistado. Durante la entrevista, se debe adoptar una actitud respetuosa y abierta que favorezca la comunicación, además de emplear un lenguaje claro, libre de tecnicismos innecesarios y ambigüedades, con la finalidad de obtener información válida. Por lo general, las respuestas se graban en audio o video para ser analizadas. La observación directa de algún fenómeno, hecho o caso de estudio también se emplea para recopilar información. Es necesario establecer criterios que permitan identificar las características deseadas del objeto de estudio. Puede hacerse sin intervenir ni alterar el ambiente en el que se realiza, como ocurre en el estudio de especies animales o vegetales cuando se llevan a cabo conteos o la identificación de otras variables de interés. Por lo general, se cuenta con formatos para el registro de los datos, como son los diarios de campo. En otros casos, se lleva a cabo una observación controlada en la cual las variables se modifican, de tal forma que los resultados obtenidos generen información significativa como sucede en un laboratorio. Por último, hablaremos de la investigación documental o documentación, la cual consiste en tomar datos que ya han sido recopilados en otro momento y se encuentran en archivos electrónicos, libros, revistas, periódicos o cualquier otra forma de almacenamiento de información. Los datos pueden emplearse con la finalidad de continuar una investigación previa o para iniciar otra, con un objetivo distinto. En resumen, podemos decir que las técnicas de investigación son las herramientas disponibles para que cualquier investigador obtenga la información que requiere. Sin embargo, no garantizan que las conclusiones obtenidas sean correctas o que se logre el objetivo establecido en la investigación. Para esto, se requiere una metodología de análisis e interpretación de los datos, la cual se irá presentando en temas posteriores. Si ustedes le prestan atención al final, adivinen dónde es que están ustedes, en qué escenario, en el de análisis de información. Pero el desarrollo hace parte, y el análisis hace parte de ese tipo de convenciones. Mire que lo estaba mencionando ahorita y ella ahí en el video también lo comenta. El tema de observación. En el desarrollo de software, cuando nosotros tenemos, sobre todo aplicado mucho, y he estado en escenarios donde hay que observar, por ejemplo, una vez me tocó en una empresa de comunicaciones, el tema del control de tiempos, ¿cierto? ¿Por qué el control de tiempos? Porque eso genera un impacto negativo en la atención del servicio al cliente y genera una alerta. Entonces resulta que esa empresa tiene como una consola en Bogotá grandísima, donde le muestra todas las ciudades y todos esos centros de atención del país y le genera un semáforo por ahí que se pone en rojo grandísimo cuando un cliente lleva 14 minutos donde un empleado porque está en un servicio. Entonces empieza a generar alarmas y alertas y allí es donde interviene y se quería pues hacer como una auditoría de ese proceso para posterior a ello encontramos la solución a través de un desarrollo. Pero ¿qué toca hacer? Pues analizar la información. ¿De qué forma? Pues entonces necesitamos observar. Y también, ¿qué necesitamos hacer? Yo soy de eso, entrevistas. Y en las entrevistas, con el permiso de las personas, pues grabo de forma audiovisual las preguntas que yo tengo allí apuntaditas en mi libreta y voy conversando con la persona, charladito, le van contando las cosas. Porque pues las encuestas funcionan. En Google Forms, chévere. Tú mandas un correo y entonces para X funcionarios y pues llegó. Si les llegó a la bandeja de entrada, si les llegó al stand, se perdió. Si tuvimos la voluntad como empleados de responder la encuesta, bacano. Pero si no, entonces nosotros, cuando necesitamos recopilar esa información, pues nos vemos perjudicados, porque entonces el tamaño de la muestra que nosotros vamos a tener va a ser poquitico. Sí. Bueno, son experiencias, a mí me gusta mucho hablar desde la casuística de cosas que me han sucedido en cuanto a este tipo de espacios. Quiero pues invitarlos a que ustedes
soluciones digitales. Cuenta, ¿cuál es tu nombre? Es que soluciones digitales, me aparece allí con el, con el nombre pues, de la red, pero ¿cuál es tu nombre? Soluciones digitales. Hola, veo que me levantaste la mano y también escribiste. ¿Cuál sería el factor principal para tener en cuenta al momento de hacer una encuesta o entrevista? Que el cliente no se sienta intimidado. Depende. Si el jefe o director de la organización, de pluma blanca, necesita algo y necesita encontrar una solución porque está en las empresas privadas, está perdiendo dinero, ¿cierto? O tiene retrocesos o reprocesos en su empresa, pues entonces se vuelve como, digamos que una orden, entre comillas, que todos tienen que prestar atención a lo que yo, como dueño de una empresa, estoy pagando para que alguien me desarrolle, ¿sí? Entonces, ahí también se deriva en dos opciones. O voy a recopilar la información para encontrar la solución a un problema que está sucediendo, o voy a hacer un desarrollo para un problema que ya encontró el jefe de la oficina, el dueño de la plata, el que nos paga, y a partir de eso que él me dijo, yo voy a hacer un desarrollo, ¿sí? Pero de las dos maneras, tengo que acudir a esos estados o esos espacios que se utilizan para recopilar o obtener información y después procesarla, ¿sí? Entonces, pues ahí se vuelve más como una obligación. La otra es un espacio donde, por ejemplo, en el sector público hay varias empresas del Estado que están desarrollando fábricas de software. Entonces, esas fábricas de software que se están haciendo y se está pagando mucho dinero para que por ejemplo, ministerios acoplen la información de acuerdo al manejo interno que tienen, pues entonces se hacen invitaciones y se llega a las direcciones, los diferentes líneas que tiene el Ministerio X, y yo debo asistir porque es que a través de levantar esos requerimientos, mire que ya estamos utilizando pues cositas que vamos aquí a estar, de las cuales estamos hablando, vamos a estar hablando todo este tiempo, pues a través de levantar esos requerimientos, la fábrica de software les va a tener una información y esa información X la va a obtener de quién, de nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Los empleados que trabajamos en esas direcciones. ¿Y de qué va de la mano? Pues del quehacer diario de nosotros. Entonces, esos requerimientos y esa información se procesa, se condensa, se convierte en necesidades, y esas necesidades la fábrica de software los vuelve desarrollos. ¿Por qué sucede eso? Porque el Estado, mi percepción, está comprando muchas cosas por fuera, pero pues ahí encontramos otra limitante. Entonces, los de afuera, que son los que proveen los desarrollos para los aplicativos que se manejan dentro de esos ministerios que, bueno, no nos compete a nosotros mirarlo, pero pues es como para darles un ejemplo y para responder aquí a Santiago Uribe, muchas gracias, Santiago, pues para responderle de las dos maneras en cuales se puede llegar a hacer esa encuesta o esa entrevista. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta más? Bueno. Juan Jiménez, segundo documento, nos habla de hacer preguntas abiertas. Sí, claro. No, Julián, tranquilo. O sea, aquí no es, aquí, digamos que, y esa pregunta es interesante, porque pues el videito, el enfoque que ustedes ven es de investigación, pero saqué ese espacio porque es que va muy de la mano con lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, sí, las preguntas las puedes utilizar de la forma que quieras, porque ahí va de la mano el diseño de la herramienta que se necesita. ¿Listo? Eric, ¿hay algún límite de información que se deba poner? Es decir, debe haber un número de personas, un número... no, el límite se lo ponen ustedes en cuanto al manejo de la información. Pues no se van vuelvo y utilizo la frase, no se van a salir del alcance del proyecto, ¿sí? Es algo práctico que puedan utilizar ustedes, que lo puedan seguir manejando ustedes y aquí van a arrancar con eso, con ese proyecto.
y en el cual ustedes entiendan eh, cuál es el momento en que se deben utilizar estas herramientas, ¿sí? Estas herramientas, ¿cuál es el fin del instrumento de recolección de información? Captar información para poder procesarla. Y a través de ese procesamiento, diagnosticar cuál podría ser la solución, las posibles soluciones al problema que el cliente nos puso al inicio. ¿Sí o no? Eso es lo que pasa. Chelo, la pregunta con tantas cosas por hacer a la hora de crear un software, bueno, dale pues valor a un software, no, porque eh, antes de que suceda el software, vos tenías que haber hecho un análisis al respecto. Y entonces el análisis puede convertirse en interventoría. En interventoría, dependiendo de dónde se haga y según la cantidad de información que se encuentre, puedes poner en interventoría 10, 15, 20 millones de pesos. La pregunta es muy subjetiva, o la respuesta más bien es muy subjetiva, porque depende, ¿cierto? Hay desarrollos en aplicaciones móviles que valen un jurgo de dinero. Y son aplicaciones móviles. Y ahora es, digamos que, lo que podría estar muy de auge para que ustedes sean competitivos. De la Store, poder descargar mi aplicación y a través de esa aplicación empezar a que todos puedan ingresar y manejar la información de acuerdo a mi producto. Entonces, imagínate cuánto podría valer. Manuela. Yo te quería preguntar si de pronto podíamos hablar de la evidencia de aplicar técnicas de validación de requisitos. Es que no me queda muy claro. ¿Del mapa o de identificación? Porque ahí estás hablando de la actividad 5. esta le corresponde a UMIR. Por eso yo hablé solamente de la 3 y de la 4. Nosotros tratamos de darle un orden lógico, ¿sí? Por ejemplo, la 6 me corresponde a mí, pero imagínate yo brincarme de la 4 a la 6. No, ¿cierto? Dale. Pero él no se conecta hoy, ¿cierto? No. UMIR los programará esta semana o la otra y hablaremos de la actividad número 5. Si puedo acompañarlos, pues estaré y hablaré de la 6 para tener como para ir de forma concatenada, ¿cierto? Tener un orden lógico de las cosas. Pero él les va a hablar de esa actividad, no se preocupe. Listo, perfecto. Gracias. Listo, bueno, listo pues. Bueno, mis queridos aprendices, pues ha sido, vuelvo y les digo, un placer haber estado con ustedes esta ratica, una hora. ¿Cómo vuela el tiempo? A ver, las cosas, listo, ok. Para mí ha sido un placer estar con ustedes. Nos volveremos a encontrar. Los felicito por ser tan juiciosos, por ser tan proactivos. Sigan con esas ganas, con esa actitud. Aquí es eso. Es mostrar todo ese empuje que nosotros queremos tener y entender a través de este tipo de espacios, o espacios que ofrece el SENA. Antes no los ofrecía. Me hubiera gustado cuando estaba estudiando ingeniería tiene estos espacios, pero bueno, el mundo gira, todo cambia y es una evolución de información increíble, ¿cierto? Ya pues hablamos de minería de datos, analítica de datos, imagínense dónde estamos nosotros. Ya, de nuevo, muchas gracias ahí por los pulgares arriba, nos veremos si Dios quiere en otro encuentro. Un abrazo para todos y una feliz noche. Gracias, profe. Chao, un abrazo. Gracias, profe. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe, muy amable. Muchas gracias, profe. Feliz noche. Que estén muy bien. Feliz noche, gracias. Feliz noche para todos.